Apodado como Prisionero 77 durante su estancia en Auschwitz, boxeó para entretenimiento de los guardias, ganando comida extra y privilegios que compartió con sus compañeros en las barracas de madera, donde sufrían hacinados hasta 1500 personas por bloque. Pero a medida que ganaba combate tras combate, también se convirtió en un símbolo de esperanza para sus compañeros de prisión. Esta es la increíble historia real de Tadeusz Pietrokowski. Verano de 1939. Varsovia vibraba con una energía caótica, como si la ciudad intuyera el desastre inminente del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tadeusz Pietrokowski, un joven de complexión ágil y rostro filoso, se encontraba en lo alto de la escena local del boxeo. Bajo el apodo de Teddy, había cosechado medallas y pequeños triunfos en clubes de barrio y gimnasios llenos de humo. Su mentor, Felix Stam, apostaba por su futuro, pero la guerra cortó sus sueños como un golpe al mentón. Pocos días después de la invasión alemana, los nazis convirtieron su mundo en una trampa sin escape. Pietrokowski intentó cruzar a Francia para unirse a la resistencia, pero cayó en desgracia en la frontera húngara. Fue trasladado como prisionero político a Auschwitz en el primer transporte, marcado con el número 77. De campeón de los cuadriláteros, apenas tuvo tiempo de asimilar su nuevo título, esclavo del Tercer Reich. Pietrokowski se convirtió en uno de los primeros en ser transportado en el recién creado campo de concentración de Auschwitz, donde fue marcado con el número 77. Preso político católico, fue arrojado a un mundo brutal que buscaría deshumanizarlo al máximo. Al principio lo asignaron a trabajar en una carpintería, y aunque el trabajo era agotador, su condición física previa lo ayudó a perseverar. Ganar un encuentro deportivo era más importante para la gente que invadir una ciudad de Europa. Estas palabras, pronunciadas por Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, demuestran la importancia del deporte durante el Tercer Reich. El fútbol y el boxeo, por su ascendencia en el pueblo, eran las disciplinas más usadas. Hitler y sus camaradas, desde su llegada al poder, pervirtieron inmediatamente al deporte. Daba igual las consecuencias que pudiera tener. Uno de los deportes por los que más devociones sentía Hitler era el boxeo. Para el Führer, representaba el mayor ejemplo de fuerza y supremacía, necesitando de potencia física, disciplina y velocidad en la toma de decisiones. Se aprovechó a prisioneros ex miembros de los seleccionados ingleses, irlandeses, franceses y de la ex Unión Soviética para ir por los pueblos y difundir falsos mensajes de paz mediante juegos amistosos frente a equipos de las SS. Una vez terminados esos encuentros, los jugadores eran ejecutados en los vestuarios. Merece especial atención la práctica del boxeo entre el colectivo de deportados. Según los prisioneros, estos eran los preferidos de los SS, debido al arraigo de este deporte en Alemania. Estos presos eran mejor tratados que el resto, pues los nazis se divertían con ellos organizando combates entre prisioneros y capos en los que apostaban dinero. Los púgiles eran recompensados con una ración extra de comida o una hogaza de pan. Muchos eran ex estrellas del box caídos en desgracia por ser judíos, gitanos o presos políticos. Los miembros de la SS solían sentarse a disfrutar de un combate después de incinerar a miles de personas cada día. Todo cambió en marzo de 1941. Pietrokowski descubrió que ganar combates de box podía permitirle conseguir comida extra que compartía con sus compañeros de prisión. La primera pelea de Tadeusz surgió por casualidad.
Un domingo vi una gran multitud cerca de las cocinas del campamento. De repente, alguien lo llamó, corrió hacia él y le gritó: «Teddy, ¿quieres un pedazo de pan? Hay un boxeador alemán entre nosotros. Busca a alguien que boxee contra él y lo venza». Pietrokuski decidió pelear enseguida. Cuando lo vieron, los SS se rieron porque estaba muy delgado. Su oponente, Walter Danning, un capo alemán, boxeador exitoso antes de la guerra, un oponente formidable. Pero Pietrokuski lo superó y se alzó con la victoria. Ese fue el momento en que se dio cuenta que el boxeo podía garantizarle privilegios especiales en Auschwitz. Poco a poco se hizo conocido como boxeador. Los guardias lo encontraban divertido y empezaron a inscribirlo en otras peleas, a veces contra guardias, a veces contra otros reclusos. Los guardias solían apostar sobre el resultado de las peleas. Fueron ejercicios de crueldad. La victoria a menudo significaba raciones extras de comida o un trato ligeramente menos brutal. Y esos pequeños detalles de ventaja ayudaron a Pietrokuski a soportar condiciones que matarían a innumerables personas. Pero a medida que Tadeusz ganaba combate tras combate, también se convirtió en un símbolo de esperanza para sus compañeros de prisión. Pietrokuski era peligroso para los alemanes porque encarnaba la esperanza a ojos de los detenidos. Mostraba que era posible ganar contra el sistema, contra los malvados nazis. Cada vez que salía vencedor, los miraba a la cara con sorna. No importaba qué rival le pusieran, él vencía. Sus oponentes eran boxeadores profesionales o semiprofesionales de toda la Europa ocupada, al servicio nazi, muchos de ellos corpulentos y mejor alimentados. Entre los prisioneros la noticia de sus victorias se extendió rápidamente. Sus triunfos les ofrecieron fugaces momentos de orgullo y esperanza. En un lugar destinado a despojarlo de su dignidad, sus puños simbolizaban que la resistencia, por pequeña que fuera, era posible. Pietrokuski demostró que incluso en Auschwitz, los nazis podían ser derrotados. El combate más infame tuvo lugar ante Janek el Toro, un prisionero ucraniano de complexión feroz. La pelea fue larga y dolorosa. La victoria le traerá, no obstante, malas consecuencias. Es trasladado pocos días después al hospital, donde es víctima de uno de los tantos experimentos realizados en aquel terrible lugar. Una vez recuperado, Tadeusz vuelve a combatir en Auschwitz, hasta que el 14 de marzo de 1943 es trasladado a un nuevo campo de concentración. En Auschwitz participó y venció en 60 combates. En Neuengamme, su nuevo destino, Teddy deberá seguir luchando contra otros rivales, contra otros capos, pero con el mismo fin: sobrevivir. Ahí realiza otras 20 peleas, antes de ser trasladado de nuevo a otro campo, Bergen-Belsen, lugar en el que, tras algunas peleas más, es liberado el 14 de abril de 1945 por los Estados Unidos. Tras la liberación, Pietrokuski regresó a su hogar en Polonia. Su carrera boxística, interrumpida por la guerra, nunca se recuperó. Intentó volver, pero su físico y reflejos ya no le eran de ayuda. Todo había quedado en los campos. Pero no abandonó el deporte por completo. Se convirtió en entrenador de boxeo y profesor de educación física, contribuyendo a forjar las vidas y carreras de otros boxeadores prometedores. Para los atletas de combate polacos, tanto de boxeo como de artes marciales mixtas, es un ejemplo a seguir y sostienen de continuar su legado. Para los polacos en general, es un héroe, un referente que enseñó a no bajar los brazos y seguir adelante. Todos los años se inauguran homenajes, muestras en museos, películas y documentales. Los últimos trabajos fueron el film Champion de Maciej Borowski y Auschwitz, Boxeo y Pan de la documentalista Gabriela Musrak. Esta es ciertamente una historia sobre un intento de escapar del infierno, sobre lo que es capaz de hacer un humano cuando el mal te posee, sobre el reconocimiento de uno mismo. Para el director de la película, el campo de concentración de Auschwitz no es un universo lejano. Su abuelo fue uno de los prisioneros.
With Pripyatnik brennt auf Feuer und im Stub ist